a cubrir la mayor parte del cuerpo. También lavar y cepillar las albercas en caso tengamos en nuestras casas. También tapar los recipientes de agua, siempre hay que taparlos, y cualquier basura hay que botarla, cualquier basura cercana. Ahora, también debemos utilizar mosquiteros y toldos, más que nada para eliminar los mosquitos y colocar los herbicidas en depósitos de aguas, si es que tengamos algún pozo, algún, algunos baldes de agua. Y la última es fumigar el hogar. Ahora, ¿qué acciones preventivas deben tomar las estaciones de servicio para evitar el dengue? Bien, estas medidas son: primero, fumigar el centro de trabajo. Luego, verificar el cuidado de los puntos de agua. Toda estación de servicio tiene un punto de agua. Hay que verificar de que este no se convierta en un criadero de mosquitos. Ahora, en caso de encontrar algún tipo de basura alrededor, basura en general, llantas, latas, botellas, todos, hay que eliminar dichos residuos. Hay que contribuir un poco con la limpieza. Hay que verificar que el personal debe contar con la vestimenta adecuada. Esto relacionado con el punto anterior, más que nada para que el personal pueda cubrir toda la mayor cantidad o partes del cuerpo. Y como última medida, es verificar siempre la salud del trabajador y facilitarle las medidas necesarias en caso de que ese trabajador contraiga el virus del dengue. Ahora, ¿dónde obtengo información del caso del dengue? De repente quiero saber si mi zona está siendo afectada, la zona un poco del norte, del sur o de los alrededores. Para ello nos vamos a dirigir a la página del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, para el cual se ha adjuntado el link. Ingresaremos a ese link y de frente colocaremos la parte de la última semana, donde se nos abrirá un PDF registrando los casos de dengue. Justamente, como se puede observar acá en la imagen, se ha obtenido que los últimos casos son de 61.936 personas. Ahora, terminando con la primera recomendación, vamos a la recomendación número 2. ¿Qué hacer para reportar la presencia de zancudos y focos de infección? Bien, siendo en este caso el trabajo. Primero, tomar las acciones preventivas anteriormente mencionadas para las estaciones de servicios y lo que son trabajadores, las acciones preventivas en casa. Ahora, mantener limpio y sin posibles criaderos los establecimientos, ¿no? Tipos de posibles criaderos, llantas, floreros, macetas, botellas, etc. Ahora, siempre es sugerir medidas de protección para los trabajadores, ¿no? Como fue mencionado, vestimenta que cubra gran parte del cuerpo, de repente si tiene algún repelente, el trabajador lo puede utilizar, entre otras medidas. Y como última, siempre informar del suceso presenciado al jefe inmediato, en este caso el titular o encargado del estacionamiento de la estación. Bien, ahora, como recomendación número 3, nos indica SUNAFIL la vigilancia de salud médico ocupacional. Y bien, ¿qué significa vigilancia de salud médico ocupacional? Básicamente se refiere a detectar las posibles enfermedades derivadas del trabajo y a su vez tomar acciones o medidas para reducir posibles daños posteriores a la salud. ¿Y quién se encarga de esta vigilancia? Pues para empresas con menores a 20 trabajadores, el encargado de la vigilancia de la salud médico ocupacional es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿de qué manera realiza la vigilancia? Bien, básicamente es verificar que los trabajadores cumplan con los reglamentos de seguridad y salud ocupacional y también tomar medidas de precaución para proteger a los trabajadores. Ahora, ¿cuáles son los medios por donde puedo realizar esta vigilancia? Básicamente consiste en preguntar, verificar cómo se encuentra el estado de salud de los trabajadores. Este puede ser de manera verbal, de correo electrónico, o también vía telefónico o WhatsApp. Ahora, ya terminaríamos con las recomendaciones. Vamos a hacer un pequeño resumen de la capacitación.
En la capacitación de hoy día hemos visto los síntomas, las causas y las medidas de prevención ante el dengue. También unas posibles preguntas frecuentes sobre el dengue y también las medidas a tomar en caso de presenciar mosquitos o alguno de sus criaderos. También hemos visto dónde buscar información sobre el dengue. Y como último, cómo realizar la vigilancia médico ocupacional y en qué consiste y de qué manera realizarlo y quién se encarga de realizarlo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Adrián. Sí, es muy importante conocer todas las medidas para prevenir el contagio del dengue, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, es una enfermedad que está en su mayor énfasis en algunas regiones del país, los protocolos ante cualquier enfermedad son muy similares, ¿no? Parte desde implementar o informar a los trabajadores sobre cómo prevenir la ocurrencia de esta enfermedad o cualquier otra, y también brindarles los implementos adecuados, ¿no? Para poder reportar o disminuir el riesgo de contagios. Ahora hay que tener en cuenta que, aparte del dengue, también se ha emitido una alerta sanitaria por el brote de poliomielitis y sarampión, y esto abarca 12 regiones del país, ¿no? Entonces, de seguro que luego ya nos estarán comunicando respecto a qué medidas se van a implementar también en los centros de trabajo. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, eh, el ente encargado de salvaguardar la salud en realidad de todos los peruanos es el Ministerio de Salud, como empresas sí están obligadas a garantizar que los trabajadores laboren en condiciones seguras, ¿no? Ello no quiere decir que todas las estaciones deban fumigar sus establecimientos, ¿no? Pero sí quiere decir que si es que algún trabajador reporta que alguno de los ambientes está con presencia de zancudos, sí se recomienda, obviamente, fumigarlos, ¿no? Esto por dos motivos principales, ¿no? No solo para el cumplimiento de la norma, sino también para un tema de evitar que nuestros trabajadores se enfermen y luego quedarnos sin trabajadores que puedan atender a nuestros clientes, ¿no? Esto traería no solo consecuencias a la salud de los trabajadores, sino consecuencias económicas a la empresa, ¿no? Entonces, voy a, ahora bien, continuando con las charlas, voy a darle paso a Álvaro, que nos va a explicar un poco respecto a la implementación del libro de reclamaciones, ¿no? Con respecto al libro de reclamaciones, Indecopi es el ente encargado de hacer las fiscalizaciones de su cumplimiento. Muchas estaciones de servicio, a decir verdad, puede que no tengan su libro de reclamaciones. Entonces, Álvaro nos va a comentar más sobre este tema. Álvaro, te doy paso. Correcto. Bien, les saludo a Álvaro Sánchez, asistente ambiental de la empresa Singapore Company SAC. Bueno, el día de hoy les explicaré sobre la obligatoriedad de contar con el libro de reclamaciones en las estaciones de servicio. Para ello, trataremos de llevar esta charla de una forma puntual. Empezando, debe surgir la interrogante: ¿qué es el libro de reclamaciones? Bueno, el libro de reclamaciones es un registro donde el cliente puede dejar constancia de alguna queja o reclamo sobre un bien adquirido o un servicio contratado. Como se puede visualizar, puede existir un libro de reclamaciones de forma física o de forma virtual. También es importante que se establezca una diferencia entre qué es un reclamo o una queja. La principal diferencia es que el reclamo se encuentra relacionado al giro del negocio. En cambio, una queja es ajena al giro del negocio. Por ejemplo, como se visualiza en la imagen, un cliente podría solicitar el libro de reclamaciones por las excesivas colas que hay en ese establecimiento, o asimismo por una atención lenta o una mala atención. Bien, ¿cuál es la normativa aplicable al libro de reclamaciones? La normativa principal es la Ley 29.571, la cual es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este código se estableció el 2 de septiembre del año 2010. Sin embargo, ha presentado una modificación en el año 2022 mediante la Ley 31.435. La modificación en el año 2022 establece que el tiempo de respuesta ante una queja o reclamo ha cambiado de 30 días calendarios a 15 días hábiles. Debido a ello, es importante que tengan este aspecto en consideración, que ahora el tiempo de respuesta es de 15 días hábiles.
La otra normativa aplicable es el Reglamento o Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Este se aprobó en el Decreto Supremo número 011/2021 PCM. Este reglamento proviene del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues se estableció un plazo de 180 días calendarios para que se establezca este reglamento. Asimismo, presenta una modificación mediante el Decreto Supremo número 101/2022 PCM, que la modificación es similar a la anterior, que ahora el tiempo de respuesta ante una queja o reclamo es de 15 días hábiles. Bien, ¿cómo se implementa el libro de reclamaciones de forma física? Es importante que deben contar con un libro de reclamaciones bueno, el libro de reclamaciones debe estar en un formato autodesglosable y con hojas autocopiativas, debidamente numeradas, debido a que una hoja autocopiativa es para el cliente, la segunda hoja autocopiativa es para el propio establecimiento y la tercera hoja autocopiativa es si Indecopi hace un requerimiento de información o hace una fiscalización en el establecimiento. Aparte del libro de reclamaciones de forma física o virtual, se debe contar con este aviso, en el cual el establecimiento avisa de que se está cumpliendo con contar con un libro de reclamaciones, física o virtualmente. La normativa dice que este aviso se debe encontrar en un sitio de fácil visualización por todos los clientes, por lo que en las estaciones de servicio podría encontrarse en las islas de despacho, en las edificaciones o en el minimarket. Pero de igual modo es importante que se cuente con este aviso o si no también se estuviera realizando una infracción. Bien, con respecto al libro de reclamaciones de forma virtual, este debe ser de fácil alcance para los clientes y debe realizarse en una plataforma web. Asimismo, este libro de reclamaciones de forma virtual deberá llenarse dentro del mismo establecimiento y con el apoyo del personal encargado de dicha estación de servicios. Como les mencionaba, es importante que dicho libro de reclamaciones se llene de forma virtual dentro del mismo establecimiento. Ese es el aviso que debería estar en la página web del propio establecimiento para que la persona que ingresa esté al tanto de que cuenta con un libro de reclamaciones. Bueno, a continuación se puede evidenciar el formato de la hoja de reclamación del libro de reclamaciones. En el aspecto número uno es la identificación del consumidor reclamante. En ese aspecto es importante que el cliente llene bien su teléfono y su correo electrónico. Debido porque el personal del establecimiento se deberá contactar a este teléfono o a este correo electrónico las medidas que han adoptado. De igual modo, en el aspecto número 2 y 3, detalle la identificación del bien contratado, el detalle de la reclamación y pedido del consumidor, y en el aspecto número 4 ya son las observaciones y acciones adoptadas por el proveedor, que en este caso es la estación de servicios. Algunas de las obligaciones que tienen las estaciones de servicio es que deben informar a través del tótem el precio del producto y el servicio que ofrecen. Por ejemplo, si el establecimiento comercializa combustibles líquidos, por ejemplo, debe salir en el tótem combustible regular y su precio al costado, 17 soles. Lo mismo para combustible premium, su precio al costado, 20 soles. Y de igual modo para diésel o GNB o GLP. Asimismo, como se ha venido mencionando, el establecimiento debe contar con un libro de reclamaciones y con su respectivo sobre que se cuenta con dicho libro de reclamaciones. Asimismo, luego de que el cliente ha efectuado alguna compra, ya sea en minimarket o en las islas de despacho de combustible, es importante que se le entregue una boleta o factura, puesto que eso deja en constancia el consumo. Asimismo, el cliente, si es que no recibe esta boleta o factura, podría sentirse inconforme o insatisfecho y solicitar el libro de reclamaciones. ¿Qué obligaciones tienen las estaciones de servicio sobre el libro de reclamaciones? Bien, exhibir en un lugar visible el aviso que indique que se cuenta con un libro de reclamaciones y que el cliente tiene el derecho a solicitar el libro de reclamaciones, que el libro de reclamaciones físico debe tener 3 hojas autocopiativas. El libro de reclamaciones virtual debe contar con asesoría del personal para su llenado y de que se tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para responder ante dicha queja o reclamo.
De igual modo, para las estaciones de servicio que tengan la misma razón social, pero diferentes ubicaciones o diferentes establecimientos, cada ubicación, cada establecimiento deberá contar con su propio libro de reclamaciones. Y lo que se debe hacer es codificar los libros de reclamaciones por cada razón social. De igual modo, se debe contar con las hojas de reclamaciones por un mínimo de 2 años, debido a que si se cuenta con menos de ese plazo, ya estuviera infringiendo la normativa de Indecopi. De igual modo, es importante que todo el personal, ya sea administrativo, de despacho o que se encuentre en el minimarket, sepa que cualquier persona, consumidor o cliente, haya realizado o no todavía un bien de un servicio o adquirido un servicio del establecimiento, puede solicitar el libro de reclamaciones. No es exclusivamente para todos los que ya han realizado alguna compra o consumo. De igual modo, Indecopi puede solicitar que le remitan información cuando lo requiera. Asimismo, es importante que, si es que se sufre un robo del libro de reclamaciones, que deben hacer una denuncia ante la autoridad policial en un plazo máximo de 48 horas, debido a que, o si no, Indecopi, si es que realiza una fiscalización y no encuentra el libro de reclamaciones, esta denuncia policial podría funcionar como un atenuante ante la sanción impuesta por Indecopi. ¿Cuál es el proceso para atender a los reclamos de los clientes? Bien, el primer paso es la queja o reclamo por parte del cliente. En este caso, un cliente insatisfecho solicita el libro de reclamaciones y lo llena en el apartado 1, 2 y 3 del libro del formato de hoja de libro de reclamaciones. Asimismo, el personal del establecimiento le entrega una hoja autocopiativa a este cliente. Bien, el establecimiento tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para dar respuesta a este cliente. Pero si es que el cliente no recibe una comunicación, ya sea por vía telefónica o por correo electrónico, el cliente puede realizar una denuncia hacia Indecopi con Indecopi, entregando esta hoja autocopiativa. ¿Y qué haría Indecopi? Abrir un proceso administrativo sancionador con la estación de servicios. Asimismo, fuera de esto, Indecopi puede realizar una fiscalización. Por ejemplo, Indecopi puede hacer un requerimiento de información a la estación de servicios y se tiene un plazo máximo de 3 días hábiles para responder a dicho requerimiento de información. Para las estaciones de servicio que se encuentren en Lima, según su ubicación, deberán remitirlo a la oficina de Lima Norte a Lima Sur de Indecopi. En cambio, para las estaciones de servicio que se encuentren en provincia, deberán remitir dicha información a la oficina regional de Indecopi. De igual modo, es importante que sepan, si es que Indecopi realiza una fiscalización ya en el establecimiento, le deben brindar toda la información que están solicitando de una forma inmediata. Es decir, ya no se tiene este plazo. Esto va un poco más allá del libro de reclamaciones. Sin embargo, es importante que los titulares o los representantes de las estaciones de servicio sepan cuál es el alcance de Indecopi en las sanciones a las estaciones de servicio. Indecopi puede sancionar a las estaciones de servicio que no informen los precios de los productos y los servicios que ofertan. Por ejemplo, en la siguiente imagen, bueno, todavía acá se está comercializando combustible de 95 y de 90, pero no se está visualizando el precio. Indecopi podría poner una sanción debido a que no se está exhibiendo el precio del producto que están comercializando. Asimismo, Indecopi puede sancionar a las estaciones de servicio que realicen el cobro de un precio distinto al que promocionaron. Por ejemplo, en el tótem sale combustible regular, un precio de 17 soles. En la boleta o factura debe salir ese mismo precio que le están cobrando al cliente. En cambio, si sale un precio mayor, por ejemplo, 18 soles, el cliente ya podría quejarse ante Indecopi y, y abrir un proceso administrativo sancionador por ese incumplimiento. De igual modo, Indecopi puede sancionar a las estaciones de servicio que realicen concertación de precios en una determinada zona. Un caso de esto ocurrió en el año 2021 en Chimbote, pues como se visualiza en esta noticia, Indecopi multó a más de 21 grifos o estaciones de servicio que habían realizado concertación de precios en la zona, con multas superiores hasta 300 UITs, por lo cual es importante de que se tenga en consideración de que no se debe realizar concertación de precios. Bien, con respecto a las sanciones por parte de Indecopi para las estaciones de servicio,
Estas pueden ser leves, graves y muy graves. Las leves pueden ir con multas hasta 50 UITs, las graves con multas hasta 150 UITs y las muy graves con multas hasta 450 UITs. Con respecto a la sanción por exceder el tiempo máximo de respuesta ante una queja o reclamo por parte de un cliente, es de hasta 5 UITs, es decir, más de 23.000 soles. Asimismo, para las medianas y grandes empresas, que en este caso, como sabemos, las estaciones de servicio son medianas o grandes empresas, la multa es hasta 5 UITs. Para las microempresas y personas naturales puede ser hasta un UIT y para las pequeñas empresas de hasta 2.5 UITs. Sin embargo, Indecopi, si es que realiza su fiscalización y ve que se está reiterando la misma sanción, la multa podría pasar de leve a grave. Sin embargo, Indecopi ya se encargará de realizar la fiscalización y el cálculo de multa correspondiente. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un libro de reclamaciones? Los principales beneficios es de que permite una resolución directa e inmediata de, de los reclamos o quejas entre cliente y estación de servicios. Asimismo, esto permite generar una mayor confianza y mejorar las relaciones de consumo de los clientes. Haciendo un resumen de la capacitación, se puede decir que la normativa aplicable es el Reglamento o Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La implementación del libro de reclamaciones puede ser de dos formas, de una forma física o de una forma virtual. De igual modo, se debe contar con este aviso que lo deben colocar en un lugar de fácil visualización, como en las islas, edificaciones, minimarket, y recuerden que el tamaño mínimo de ese aviso es de un tamaño A4. Después de eso puede ser más grande que ese tamaño. Con respecto a los procesos para atender a los reclamos de los clientes, el tiempo máximo para responder a las quejas o reclamos de los clientes es de 15 días hábiles. Excedido ese plazo, el cliente ya podría hacer una denuncia por Indecopi e Indecopi abriría un proceso administrativo sancionador con a este establecimiento. Las sanciones por parte de Indecopi pueden ser leves, graves o muy graves. Las multas leves son de hasta 50 UITs, las graves de hasta 150 UITs y las muy graves hasta 450 UITs. De igual modo, con respecto a las multas por exceder este plazo de 15 días hábiles para las estaciones de servicio serían de hasta 5 UITs. Y con respecto a los beneficios del libro de reclamaciones, es que favorece una resolución directa y rápida de las quejas o reclamos de los clientes con las estaciones de servicio y mejora las relaciones de consumo de los clientes con las estaciones de servicio. Gracias. Bien, gracias Álvaro. A ver, voy a compartir mi pantalla un momento. Correcto. Muchas gracias Álvaro. Sí, con respecto al tema de estaciones de servicio, podemos indicar que en la mayoría de las veces muy pocas son las estaciones que tienen implementado el tema de los libros de reclamaciones, ¿no? Por ello es importante implementar ello para evitar sanciones de parte de Indecopi, ¿no? Ya que no es, a ver, aparte de Osinarmin o Sunafin, también Indecopi tiene facultades de supervisión, ¿no? En las estaciones de servicio. Hemos visto casos donde llega Indecopi, llega la policía, el Ministerio Público y Osinarmin, ¿no? Entonces son 4 organismos que llegan a fiscalizar a una estación de servicio. Entonces, Indecopi también está facultada a supervisar. Y el apoyo de la policía o el tema del Ministerio Público es porque en algunas ciudades, cuando llega un agente supervisor, ya sea Sinarmin o EFA-Sunafil, ha habido casos donde han sido atacados, ¿no? Entonces, por eso ahora van con apoyo policial, ¿no? Incluso. Entonces, quisiera saber si es que hay alguna duda o consulta para que puedan despejarle sus dudas, o si no, para poder responder unas dudas que también nos hicieron llegar. Bien, les ha quedado claro toda la información que se les ha brindado. Hay que aprovechar que están los expositores acá. Bueno, mientras se animan, voy a hacer 2 consultas que llegaron. La primera es para el tema del dengue, ¿no? Dice, las estaciones de servicio están... A ver, dice, hay una consulta. Con relación al dengue, ¿qué pasa si no tengo médico ocupacional en la empresa?
Bueno, en este caso, los médicos ocupacionales, las empresas no están obligadas a tener un médico ocupacional, ¿no? Esto debido a la categoría a la que pertenecen, a menos que tengan una cantidad determinada de trabajadores, ¿no? Nos pasó con el tema del COVID, ¿no? Donde en un principio todas las empresas les obligó, de cierta forma en principio, a tener, a tener un médico ocupacional, ¿no? En la empresa. Pero ahora, ¿qué indica la norma, no? Si no tiene un médico ocupacional, debe tener un supervisor de seguridad, sí, para que pueda recoger la sintomatología o las dudas que tengan los trabajadores, ¿no? La importancia de todo ello, de este tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ve los temas de las enfermedades ocupacionales, es que exista un responsable, ¿no? En algunas empresas, por su tamaño, por su rubro, sí es posible que haya un médico ocupacional. En la mayoría de estaciones de servicio no las hay, ¿no? Porque por la cantidad de trabajadores con que cuentan, ¿no? Hay estaciones que tienen uno, dos, hay otras que tienen 20, 30, entonces ellas no están, este tipo de empresas no están obligadas a tener un médico ocupacional. A diferencia de las empresas que son cadenas, ¿no? Entonces las cadenas que tienen 100, 200 trabajadores, allí ya sí se les obliga a tener un médico ocupacional. Y que no solo se trata de tener un médico o un especialista en la empresa, sino que tiene que tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que si bien es cierto, no se ha tocado en esta capacitación, es porque es un tema distinto, ¿no? Pero SUNASIL también verifica esto, ¿no? Que todas las empresas tengan su sistema de seguridad y salud en el trabajo y que tengan un responsable que es el supervisor de seguridad. O si tienen más de 20 trabajadores, un comité, ¿no? Que ya son más personas. Por lo tanto, dando respuesta, no es obligación tener un médico ocupacional en la empresa. Y la segunda pregunta es, ¿tiene alguna antigüedad el libro ¿tiene alguna antigüedad límite el libro de reclamaciones? Bueno, el libro de reclamaciones, esa pregunta creo que la puedes responder Álvaro respecto a la antigüedad en que debemos custodiar. Sí, correcto. La normativa Indecopi señala de que las hojas que se encuentran en el libro de reclamaciones bueno, del libro de reclamaciones se debe tener hojas de hasta 2 años de antigüedad, debido a que si se tiene, por ejemplo, de un año, ya se estuviera infringiendo la normativa, por lo que el tiempo mínimo que recomienda, bueno, que establece Indecopi, de que se deben tener las hojas desde 2 años. Por ejemplo, si estamos en el año 2023, se deberían tener hojas de, bueno, todavía de hasta el año 2021, ¿no? Bueno, Claro, también dependiendo de la fecha. ok, sí. Entonces, respondiendo a la duda, no, como la antigüedad o la custodia, el tiempo máximo de custodia del libro de reclamaciones es de 2 años, yo debería tener mi libro de reclamaciones desde el 26 de mayo de 2021, ¿no? Porque ahí cumplen 2 años. Los anteriores los puedo descartar. Claro está que de repente, si Indecopy me pide, ¿no? De mi historial de todo, mi libro de reclamaciones de todo el año, también tengo que tener las evidencias que he dado respuesta, ¿no? A la duda de los clientes o algunos reclamo o queja. Dice, ¿en la sierra también hay problema de dengue o no? En algunas zonas de la sierra sí hay, ¿no? En la sierra norte sí hay problema, sí hay casos de dengue, ¿no? En la sierra sur no ha habido reportes de dengue. Sin embargo, ellos no es decir, si la Dirección Regional de Salud, porque hay que tener en cuenta que cada región tiene su Dirección Regional de Salud, quien tiene a cargo las políticas de prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, si ya la Dirección Regional, por ejemplo, de Ayacucho, ¿no? Comunica, ya sea por sus medios, por radio, por redes sociales o por televisión, de que hay casos de dengue, entonces deberíamos empezar a implementar las medidas. Si no las hay, pues no estamos obligados, ¿no? Bien, hay una consulta con respecto al dengue que decía, ¿las estaciones de servicio están obligadas a fumigar los establecimientos? Adrián, ¿puedes respondernos a esa consulta, por favor? Sí, señor Ronald, ¿me podría indicar de nuevo la pregunta? Sí, dice, ¿las estaciones de servicio están obligados a fumigar sus instalaciones? Como tal, no, pero sí es algo recomendable para las estaciones. Ya, perfecto. Sí, justamente ese era un punto, ¿no? Que si bien es cierto, la norma no dice que están obligadas las empresas a fumigar, pero si yo veo de repente un trabajador me reporta que el lugar o el ambiente donde se cambian de ropa
o se bañan de repente, o los servicios higiénicos hay presencia de zancudos, entonces sí es recomendable, no por obligación, sino por un tema de responsabilidad, realizar la fumigación, ¿no? La segunda consulta es, ¿la empresa está obligada a reportar los contagios de dengue al Ministerio de Salud? Sí, Adrián, ¿puedes contestarnos por favor esa pregunta? Sí, sí, no, disculpe, por favor, mi falla de internet. No, no lo he escuchado muy bien. Sí, ¿la empresa está obligada a reportar los contagios de dengue al Ministerio de Salud? Bien, en este caso ocurre pues, algo curioso. Siempre, más que nada es cuando si este dengue ha afectado a la persona, se ha realizado por un tipo de enfermedad del trabajo, enfermedad ocupacional, ¿no? Es decir, si bajo una investigación se ha comprobado de que este dengue ha ocurrido porque la empresa no ha cumplido con las medidas necesarias. Es decir, a pesar de que ha visto focos o criaderos de mosquitos, la empresa no tomó ninguna acción. En este caso, sí se debería reportar. Si la persona llega a contagiarse en casa, ya correspondería a la persona y, como fue mencionado, la empresa brindarle las facilidades en caso de que esta persona contraiga el dengue. Bien, entonces se entiende de que si de repente el trabajador se contagia de dengue y se descubre que no se han tomado ninguna medida preventiva en el establecimiento, sí podría haber algún tipo de sanción. Sin embargo, si en las empresas de repente se reporta algún trabajador con dengue, tal como hacíamos con el tema del COVID, no están obligadas, ¿no?, a reportarlos al Ministerio de Salud, sino que cada trabajador debe reportarlo, o cada persona debe reportarlo a su centro de salud más cercano. Ahora, Álvaro, tenemos una duda. Dice, ¿qué pasa si he perdido el libro de reclamación? Creo que sí lo comentaste, pero puedes volver a comentar sobre ello, por favor. Sí, exacto. Lo que pasa es si se ha perdido el libro de reclamaciones, se debe acceder a una autoridad policial para efectuar una denuncia sobre esto, debido a que solo una constancia policial puede funcionar como atenuante ante Indecopi. Pues si no, pues si Indecopi ah, ah, solicita información, si se le entrega una denuncia policial que se ha efectuado, esta puede funcionar como atenuante. En cambio, si solo se le menciona que se ha perdido el libro de reclamaciones, me parece que no es aplicable, por lo cual, de igual modo, se tendría que pagar la multa. Bien, correcto. Sí, para todo hay que ser precavidos, ¿no? Entonces, si se nos perdió el libro de reclamaciones, hay que poner nuestra denuncia, ¿no? De repente alguien lo cogió o lo robó, de repente se equivocó y robó el libro, ponemos una denuncia, ¿no? Y no solo con el libro de reclamaciones, ¿no? Con cualquier otro documento que me permita cumplir con mis compromisos con el OEFA, con Sinarmin o con Sunafil, ¿no? De repente se me perdió el certificado de calibración de Serafín o mi certificado, mi informe del mantenimiento de los tanques, ¿no? Entonces pongo mi denuncia porque sé que en algún momento, como es mi obligación tener el documento, si en algún momento me lo piden, tengo una evidencia de que me robaron, ¿no? Efectivamente se perdió. A ver, la segunda pregunta es, ¿el libro de reclamaciones debe estar legalizado? Sí, Álvaro. Bien, ah, dentro de la normativa se establece en la Ley de Protección y Defensa del Consumidor los lineamientos generales en el artículo 150, 151 y 152. Así de que me parece de que, bueno, una infracción con respecto a no poseer el libro de reclamaciones ya está, ya se considera una sanción y al presentarse dentro de una ley, me parece que ya se encuentra legalizado contar con un libro de reclamaciones. Claro, sí, solo para acotar, previamente la norma no indica que hay que llevarlo a un notario a que lo legalicen, ¿no? Ya que se da el principio de la veracidad de la información. Entonces, es simplemente comprar el libro y tenerlo en el establecimiento y actualizarlo, ¿no? Es decir, si es que algún cliente me pone una denuncia o, bueno, pone un reclamo, una queja, debo tener en cuenta que son 15 días, ¿verdad?, para poder responder ante el reclamo, ¿no? Para eso el cliente o el usuario debe dejar su teléfono y correo. Ahora, también hay otra consulta respecto a dónde, si lo puedo imprimir, libro de reclamaciones, o dónde lo compro, si es caro. A ver, este libro no lo pueden imprimir porque debe tener hojas autocopiables.
pero sí las pueden comprar en cualquier librería, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una librería que publica el tema del libro de reclamaciones y es un precio accesible, ¿no? O otros tipos de librerías también, ¿no? Por ejemplo, Tailoy o librerías en realidad que las encontramos en la ciudad, podemos adquirir ese libro de reclamaciones. La segunda dice, bueno, la segunda es sobre dónde comprar el libro de reclamaciones y si Indecopy puede sancionar por no contar con el libro de reclamaciones. Creo que se había comentado con ello. Y para complementar a tu pregunta, voy a usar una de las consultas que han hecho por acá. Dice, si no tengo reportes en mi libro de reclamaciones y ya tienen 3 años, ¿sirve o no sirve? Bien, es importante establecer de que el libro de reclamaciones vacío es un formulario y cuando ya se encuentra lleno, el formulario se convierte en registro, por lo que si menciona que no tiene reclamaciones dentro de esos 3 años, sí podría ser válido aún, puesto que, bueno, si es que la portada no indica el año, me parece de que sí podría ser válido aún, porque sería un formulario vacío aún. Claro, sí. Igual eso es en respuesta a Alberto Carrillo, ¿no? Indica que si ya tiene 3 años y la carátula no dice el año, de repente dice 2020, 2021, todavía le sirve, le puedo seguir usando. Igual para la pregunta de la señorita Natalie Mayor, ¿no? Que si el libro tiene más de 5 años, ¿es válido o no? Igual, si tiene, si indica el año en la carátula, entonces ya no tendremos que comprar otro, ¿no? A ver, ¿han levantado la mano? A ver, sí, puede tomar su micrófono. A ver. Bien, dice, ¿de qué manera puedo implementar el libro de reclamaciones de forma virtual? A ver, para poder tener un libro de reclamaciones virtual, debemos tener una página web, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica de tener un libro físico y virtual? ¿No? Si es físico, debo tenerlo en mi establecimiento, ¿no? Debe estar visible. Y lo deben llenar la persona que hace reclamo o queja y llenar en el momento. Si yo tengo virtual, debo tener una computadora disponible en el establecimiento para que la persona que quiera poner una queja o un reclamo ingrese y con las instrucciones de un personal de la empresa la queja, ¿no? Entonces, para ello, no es que si yo llego a una estación de servicio y me dicen, no, tengo libre de reclamaciones virtual, es que yo me voy a mi casa y ingreso para ahí mi reclamo, mi queja, ¿no? Sino que debo tener en el establecimiento o en la empresa una computadora disponible, ¿no? Que eso no quiere decir que tenga una computadora ahí vacía, ¿no? También puede ser de repente la computadora del personal administrativo, de un asistente. La cosa es brindarle las facilidades, ¿no? Dice, eh, a ver un momento. Buenas tardes. ¿Solo se cuentan con pocas quejas aún es válido? Sí, o sea, yo puedo tener durante todo el año una sola queja y la he resuelto durante el año, durante los 15 días que me da la norma, entonces sí es válido. O si no tengo ni una queja, es mejor, ¿no? Porque quiere decir que brindo un buen servicio. Dice, a ver, dice, sobre la implementación del brote de dengue, ¿se tiene que presentar a SUNAFIL? No, no se presenta ningún documento a SUNAFIL. Si SUNAFIL llega o lo solicita por la casilla electrónica, hay que tener en cuenta que todos debemos tener nuestras casillas electrónicas activas, lo que le va a pedir de repente son los medios probatorios, es decir, de repente un flyer donde se indiquen las medidas preventivas, que esa información le vamos a enviar los correos de contacto, ¿no? El material que deben publicar. De repente le va a pedir esas fotos del personal, ¿no? Para que verifiquen sus implementos, ¿no? Si cuentan con polo manga larga, ¿no? Depende de la ubicación. Dice, si en el caso del establecimiento solo tiene un administrador y a la vez hace la función de despacho en isla, ¿se considera como supervisor de seguridad o solo se considera personal en planilla recibo por honorario? A ver, eso es respecto a sistemas de seguridad. Pero a ver, acá hay que diferenciar. Si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, debo tener un sistema de seguridad. Pero también hay una excepción, ¿no? Si yo tengo como empresa, en el extremo de los casos, que yo soy el gerente y yo también soy el que despacho, ¿no? Porque estoy en una zona alejada o por los diversos motivos que existieran, hay una versión resumida del sistema de seguridad, donde sí debe haber un supervisor que haría las mismas funciones, ¿no? Pero se llenan formularios de verificación. Es decir, esta única persona lo que hace es verificar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas o están dentro de la norma, ¿no? Entonces, esta única persona tendrá que verificar, por ejemplo,
si los extintores están recargados y están vigentes, ¿no? Si están bien ubicados, si él cuenta con los equipos de protección personal, ¿no? Si ha recibido charlas, ¿no?, de algún proveedor externo respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo. Bien, creo que se ha respondido todas las preguntas. ¿Hay alguna consulta? A ver, dice acá. Dice, Eduardo consulta. Sobre el libro de reclamaciones, entendí que el personal tiene que orientar al cliente para que llene su reclamo o queja. En caso de eso no ser así y el cliente al final no lo llena correctamente, incluso no lleva ni la copia que corresponda, ¿nos afectará en algo ante Indecopy? No. Para ello se le brindan las instrucciones, las indicaciones, ¿no? Si el cliente de repente llega molesto, ¿no?, cualquiera de los del estado de ánimo que se encuentre, y no llena bien el libro de reclamaciones, por ejemplo, se olvidó de poner su teléfono y su correo. Entonces no hay forma de ubicarlo, ¿no?, para darle respuesta. Entonces, si Indecopy me pide, ¿no?, mi libro de reclamaciones, si tengo ahí una hoja, una queja que no he resuelto, yo debo colocar en la parte inferior, porque el libro de reclamaciones o la hoja o el registro tiene dos partes, ¿no?, donde pone la queja y abajo la resolución. Entonces, en la resolución debería indicar, ¿no?, que no se pudo contactar con la persona que puso la queja o reclamo porque no dejó la información completa, ¿no?, como sus teléfonos o su correo de contacto. Entonces, creo que con ello respondemos su consulta. A ver si no se me escapa alguna pregunta. Bueno, si brindamos capacitaciones, sí brindamos capacitaciones. Pueden contactarse al teléfono de contacto, que está ahí, es el 985-439-056, con el ingeniero Eduardo Guamán. Pueden contactar para el tema de capacitaciones. Dice, si es una municipalidad, no quiere reconocer con una estación de servicio, dice, a ver, deme un momento para silenciar, porque hay una persona que está con su micrófono. Vamos a silenciar. Si es multicuna, la favorita, si quieres así puede ser con puros papeles o puede ser y la cabecera. Bien, a ver, decía, estamos acá. Dice, si una municipalidad no quiere reconocer que una estación de servicio conforme al decreto Supremo 032/2022 no reconoce la licencia de funcionamiento de una estación de servicio, ¿puede tener un minimercado, así como una oficina administrativa? Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que Ocinarmin solo autoriza la instalación del establecimiento como tal, ¿no?, de la estación de servicio. Solo ve las condiciones mínimas de seguridad, ¿no?, las distancias a colegios, hospitales, ¿no? Pero si el municipio, pese a que Ocinarmin le ha autorizado, o si ellos tienen una norma específica que lo prohíba, ustedes tienen todo el derecho de presentar su reclamo o su apelación o su recurso de reconsideración, ¿no?, vía administrativa, ¿no?, para que puedan obtener su licencia. Ahora bien, sí se puede considerar una barrera burocrática. Para ello, pueden consultarlo directamente con Indecopy. Indecopy es el que resuelve las barreras burocráticas, ¿no? Por ejemplo, no recién, sino hace un tiempo, se publicó como barrera burocrática que las autorizaciones para tótem, ¿no?, en algunos municipios se renueven cada cierto tiempo, ¿no? Eso es inadmisible, ¿no? No podemos, barrera burocrática, tener este tipo de procedimientos en los municipios, pero en respuesta, ¿no?, sí se puede considerar y lo puede denunciar directamente a la oficina administrativa o la oficina de Indecopy. Dice, consulta, sobre el tema de salud para el trabajador, ¿qué seguro debe pagar de manera obligatoria? Bueno, aparte de, a ver, acá hay un tema, ¿no? SUNAFIL, o bueno, más que SUNAFIL, hay que recordar que SUNAFIL es un ente fiscalizador que depende del Ministerio de Trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo considera a las actividades de comercialización de combustibles como actividades de riesgo, ¿no? Entonces, deberían, por norma, tener un SCTR, ¿no?, aparte del seguro de salud, ¿no? Por ejemplo, el seguro de salud es obligatorio para todos, ¿no?, todos los trabajadores que tengan en planilla. Pero sí, en las últimas disposiciones, sí está solicitando el SCTR de los trabajadores, ¿no? No solo para las empresas, para su personal del despacho, sino para los que tienen contacto directo con el combustible. Es decir, también si tengo un chofer, también estaría involucrado y debería tener un SCTR, ¿no? Y las cuotas por SCTR
es global, ¿no? Es decir, y se renuevan de forma mensual. Por ejemplo, si tengo 4 trabajadores que entre todos suman un sueldo de, no sé, 6.000 soles, aprox están costando 200 o 300 soles ese GTR. Dice, si dentro de un grifo hay un restaurante y minimarket, a ese personal también deben tener chequeos anuales. Chequeos anuales. Si el personal, a ver, pertenece a su misma razón social del grifo, deberían tener obviamente sus chequeos y formar parte de su sistema de seguridad. Pero si yo de repente tengo mi grifo, ¿no? Y dentro tengo un restaurante, una farmacia, ¿no? Un lubricentro. Yo como personal o como propietario que alquilo, debo solicitar que estas otras empresas, cumplan con que sus trabajadores estén en planilla, si es que es necesario, ¿no? Y que cuenten con su seguro, ¿no? Que se les pague el seguro, sus equipos de protección y también el chequeo, ¿no? Entonces, a veces también pasa que de repente yo tengo otros establecimientos dentro con otra razón social, ¿no? Pero forman parte de la misma empresa. Entonces, ahí está, todos los que laboran dentro de las empresas deben tener sus chequeos, ¿no? El tema de implementar los sistemas de seguridad no es solo para los grifos, ¿no? Es para todas las empresas. Entonces, bajo esa lógica, si yo tengo dentro del Minimar, dentro de mi estación de servicio, una razón social que trabaja para vender combustibles, otra para restaurante, otra para lubricantes, ¿no? Y otra de repente para el GNB o el GLP, ¿no? Manejo distinto, todas están obligadas a implementar su sistema de seguridad. Y el tamaño del sistema de seguridad dependerá de la cantidad de trabajadores, ¿no? Si dentro de mi estación de servicio solo tengo 2 empresas, ¿no? Una que vende combustibles y todos los servicios y otra GNB, y solo tengo un trabajador para GNB, entonces mi sistema de seguridad para ese trabajador será mínimo, ¿no? Dice, incluye para todo el SCTR, el seguro contra trabajos de riesgos, es para todo el personal que tiene contacto con combustibles, ¿no? Y eso incluye a todos los personales que despachan, si tengo volantes, ¿no? También, si hay un chofer que transporta combustible, también está en contacto con el principal riesgo, ¿no? Y es obligatorio para todas las empresas que desarrollan actividades de riesgos, ¿no? Ahora, con respecto a esta normativa, hay un tema, ¿no? Y que lo pueden consultar directamente con sus aseguradoras, ¿no? Con su broker que les vende la póliza que exige Osinarmin. Porque, a ver, hay una norma que efectúa algunas estaciones de servicio, ¿no? Entonces, si yo tengo mi broker de seguros, ¿no? Al cual le compro mi póliza, le consulto, ¿no? A ver, yo tengo tantos trabajadores, tantos son los honorarios, debo tener mi SCTR, entonces ellos, como manejan la norma más actualizada respecto a seguros, pueden confirmarles o indicarles, denegarles el tema del SCTR. Pero a nivel general o global, la norma dice que todas las empresas que desarrollan actividades de riesgo deben tener un SCTR. Dice, ¿SCTR es independiente de tener el E-Salud? Sí, el E-Salud es obligatorio para todos. Y el SCTR es un seguro complementario, ¿no? Por ejemplo, empresas que desarrollan trabajos de pintado de edificios, ¿no? Y trabajan con andamios, deben tener un seguro aparte, ¿no? Entonces, que es muy distinto al E-Salud. Bien. Quisiera saber si hay alguna duda o consulta adicional. Si no, dice, una anfitriona que está en playa debe tener SCTR, dice Caterina García. Sí, ¿no? Sí debería tener SCTR. Principalmente porque está desarrollando actividades en una zona de riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta que por más que mi estación de servicio tenga todos mis equipos antiincendio, todos mis equipos en UL, la norma es clara, ¿no? Indica que si yo desarrollo actividades relacionadas al tema de combustibles o manejo de combustibles, mi personal debe tener un SCTR, ¿no? Entonces, ahora, ¿a quién le pido el SCTR, no? En caso que yo contrate una anfitriona, ¿no? Le debo pedir a mi proveedor, ¿no? Si hay un proveedor, si hay una empresa que se dedica a colocar personas para anfitrionar, entonces a esa empresa es la responsable de tener su SCTR. Que hay que tener en cuenta también de que mi póliza de grifo también cubre este tipo de riesgos, ¿no? Si yo tengo una póliza de grifo, si es que ocurre un accidente, ¿no? No sé, un vehículo se chocó y se incendió,
primero se activa la póliza de grifo, ¿no? Y luego los SGTR. Dice, ¿qué capacitaciones de seguridad deben tener los trabajadores? Mínimo son 4 capacitaciones. La temática, la norma no indica exactamente cuáles son los temas, pero indica que debe estar relacionado con la actividad, ¿no? Entonces, ¿qué debo explicarles o qué debo capacitar? Primero, que usen el extintor. El uso y manejo de extintor y acciones frente a incendio. Eso es básico, ¿no? Segundo, que sepan sobre el tema de manejo de operación y despacho de combustibles, ¿no? Que conozcan qué hacer en caso de algún incendio, si es que hay un derrame, ¿no? Tercer punto, se tiene que ver el tema de ergonomía, ¿no? El tema de salud ocupacional, ¿no? Enfermedades ocupacionales, ¿no? Si yo realizo determinadas acciones en un grifo, ¿no? Por ejemplo, si yo despacho combustible, estoy en movimientos repetitivos, ¿no? Entonces puedo tener algún dolor muscular en el brazo, ¿no? Entonces debo dar una capacitación respecto a enfermedades ocupacionales o salud ocupacional. Y el cuarto tema lo podemos ir manejando, ¿no? De repente podemos ver un tema de descarga de combustible, ¿no? Y otro tema que sirve, ¿no? Que está relacionado a la actividad propia del establecimiento. Por ejemplo, si nosotros vendemos balones de gas, ¿no? También, ¿no? Debería haber una capacitación relacionada con el manejo de balones de GLP. O si yo comercializo GLP, también no debo tener una capacitación puntual respecto al GNB o al GLP también, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver si hay otra duda. Sí, todo les ha quedado claro. Otra vez, dice. Sí, hay que tener en cuenta que las capacitaciones son para todos los trabajadores que están en planilla, o si yo tengo un prestador de servicios que llegó ese día al establecimiento, también debe participar en las capacitaciones. Las capacitaciones, si no son únicas para el personal del despacho, ¿no? Son para todos los que trabajan en la empresa. Entonces, si yo tengo una secretaria o un contador y ese día toca dar una capacitación sobre extintores, ¿debe participar? Sí, es obligatorio, es para todos, ¿no? Porque de repente ese día que pasó el contador por una instalación, pasó por una isla de despacho y se dio cuenta que hay un incendio, ¿no? Y el personal del grifo está en cambio de turno, no están ahí. Entonces debe saber cómo usar un extintor, ¿no? Es para todos. Tanto para la secretaria, para el contador, para el administrador, para el gerente, para todos. Es para todos el tema de las capacitaciones. ¿Cómo sustento las capacitaciones? Con las constancias de capacitación y el informe, ¿no? Debe haber un informe fotográfico o las constancias de capacitación. Cuando SUNAFIL pide las evidencias, generalmente pide constancias, ¿no? Ahora, ¿cómo me pides una fila de evidencias? Me puede enviar un documento físico o por casilla electrónica. Hay que revisar las casillas electrónicas. Entonces, por ejemplo, nosotros, tanto SUNAFIL, SINARMIN y OEFA tienen casillas electrónicas. Y es fácil, ¿no? Uno ingresa a casilla SUNAFIL, por ejemplo, ¿no? Acceder a casilla SUNAFIL y acá dice, acceder como empleador. Entonces, ¿cómo ingresamos? Con nuestro usuario y clave SOL. Ingresamos a nuestra casilla y tenemos acceso a las notificaciones. Igual con SINARMIN, igual con OEFA, igual con Indecopi. Indecopi también tiene casillas electrónicas e ingresa de esa forma. En el caso de Indecopi todavía no está desarrollado muy bien el tema de casillas. Y sí ha llegado, pero son físicas las notificaciones. Bien. A ver, tenemos otra duda o consulta. Si no, con respecto a la capacitación, dice, si hay un informe técnico sobre qué, a ver, agradeceré que la señorita esté. A ver, vamos a ver qué consulta. A ver, creo que es un caso puntual, aplica la prescripción administrativa. Hay que tener en cuenta que el tema de procedimientos administrativos sancionadores tiene una vigencia de 9 meses. Es decir, si a mí cualquier organismo de fiscalización me indica que me inicia un procedimiento administrativo hoy, tengo hasta 9 meses, tiene la autoridad para sancionarme. Si se pasa, se archiva, caduca. Pero si a mí me sancionan dentro de los 9 meses, yo debo cancelar mi multa. No hay opción de que prescriban el tema de multas. Hay que recordar que las multas van tras el titular que estuvo en el momento, ¿no?
Entonces, respecto a la ley de la prescripción administrativa, ahí sí le voy a tomar nota o le voy a pedir por interno que nos facilite su contacto para hacer la consulta puntual, ¿no? Ya que con respecto a procedimientos administrativos sancionadores son solo 9 meses, pero con respecto ya a una prescripción administrativa, ahora le voy a escribir por interno o le voy a dejar mejor el número para que pueda comunicarse con nosotros directamente y poder resolverle su duda. A ver, un momento para poder compartirle el número. Al número de contacto que he compartido a todos ahí, pueden hacer su consulta puntual. Igual hay que recordar que Singapore Company es una empresa que brinda soporte integral para todas las estaciones de servicio, desde el cumplimiento de sus compromisos con el OSINARMIN, ¿no? Ya sea que debo hacer mi hermeticidad, debo calibrar mi CERAFIN, o debo verificar que mis instalaciones estén acorde a normativa, entonces se programa una supervisión. Igual con el respecto a compromisos con el OEFA, ¿no? Si me corresponde realizar un monitoreo ambiental, que este monitoreo debe estar acreditado por INACAL, la presentación de los informes ambientales, de los registros en el CICARSOL, estos temas también los vemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solo vemos el cumplimiento de compromisos, sino que de repente, como en este caso, ya hay una multa, ¿no? O de repente inicia un procedimiento administrativo sancionador. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, UEFA o Indecopi, ¿no? Llega y me dice, no, tú no tienes libre reclamación, corresponde una multa. A ver, todas las empresas, todas las estaciones de servicio, porque estamos hablando con estaciones de servicio, tienen tienen ciertas consideraciones, ¿no? Si es que yo realmente no tengo mi libro de reclamaciones, tengo opción a aceptar mi responsabilidad administrativa y mi sanción se reduce a la mitad, un 50%. Y si Indecopi me dice, me pide de repente mi libro de reclamaciones de todo el año 2022, no hay opción a tenerlo, ¿no? Si de repente nunca lo tuve, pero de repente tampoco tuve quejas, ¿no? Entonces hago mi libro de reclamaciones y presento del 2023 y presento un atenuante, ¿no? Una medida correctiva. Entonces accedo a un 5% más de descuento. Ahora, no son los únicos descuentos, ¿no? Por ejemplo, si Indecopi de repente, poniendo un número, ¿no? Me multa por 5.000 soles o 7.000 soles, ¿no? Reconozco mi responsabilidad administrativa y me lo bajo a 3.500. Si es que de repente adjunto una medida probatoria que estoy corrigiendo, me descuenta algo más. Y en base a esos 3.500 yo puedo, aparte, pedir una reconsideración, ¿no? Para que me baje aún más la sanción. Igual con el OEFA, ¿no? Si de repente, o bueno, con el OEFA, ¿no? Me indican que yo no hice un monitoreo ambiental y OEFA calcula y dice la multa son 9.000 soles, entonces yo la puedo bajar hasta un 50% con un reconocimiento de responsabilidad administrativa. Y luego puedo adjuntar facturas o cotizaciones, más que todo, para debatir la propuesta de cálculo de multa, ¿no? Porque no solo se trata de que Indecopi, Sinarmin o Sunafil tengan toda la razón respecto a cómo calculan su multa, ¿no? Porque muchas veces los cálculos son exagerados, ¿no? Entonces, en ello los podemos ayudar, ¿no? De repente les llega algún procedimiento administrativo sancionador, también podemos asesorarlos para evitar que la sanción sea mayor y en el mejor de los casos archivarla. Entonces, les dejo el teléfono de contacto para cualquier duda, consulta adicional. Estamos acá para poder apoyarlos respecto al cumplimiento de sus compromisos. Por nuestra parte, eso ha sido todo en la capacitación de hoy. Les agradezco por su participación. Cualquier consulta, duda, contacto, les dejo ahí el número de teléfono, ¿no? Con el ingeniero Eduardo Bowman, que pueden hacer sus consultas o solicitar algún servicio puntual para su estación de servicio. Eso es todo por la capacitación del día de hoy. Agradezco a Álvaro, que nos ha acompañado, y a Adrián por su participación y a todos ustedes. Muchas gracias.
Si hay alguna duda o consulta adicional y no se haya respondido, ahí hemos dejado el teléfono de contacto para que se comuniquen directamente y resolver sus consultas puntuales, por favor.